a hablar ahora de la confiabilidad. No se nos pase el tiempo. Confiabilidad. Ya hemos definido confiabilidad al inicio, definimos validez y confiabilidad. Validez, la pregunta es, ¿el instrumento mide lo que se desea medir? Confiabilidad, ¿el instrumento es estable en tiempo, lugar? Es decir, las respuestas que arrojó el día de hoy aplicada a estas personas, ¿son las mismas respuestas que me va a arrojar mañana si lo vuelvo a aplicar? ¿Son las mismas respuestas que me va a arrojar dentro de 2 o 3 días si lo vuelvo a aplicar? La idea es que no cambie, ¿verdad? Que sea estable. Eso es lo que mide el alfa de Cronbach. Perdón, la confiabilidad. Y así como para lograr la validez tenía que hacer primero el juicio de expertos para luego hacer el análisis estadístico, igual para lograr la confiabilidad, lo primero que tengo que hacer es una prueba piloto. ¿Qué significa la prueba piloto? Que voy a aplicar mi instrumento a una pequeña muestra que reúne condiciones, características similares a la de la población de estudio. Ejemplo, quiero medir la autoestima en los estudiantes universitarios de primer ciclo. Muy bien. Autoestima en estudiantes universitarios de primer ciclo, estudiantes de enfermería. De la universidad X. Entonces, mi población son los estudiantes de enfermería del primer ciclo de la universidad X. Pero para mi prueba piloto, con fines de confiabilidad, no voy a aplicar el instrumento a mi población. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicarlo en una población similar, en una pequeña muestra. Mi población de repente son 120 alumnos, estudiantes, perdón, 120 estudiantes. Pues mi prueba piloto no va a ser con 120. Mi prueba piloto es una pequeña muestra de una población similar. Entonces, digo, bueno, voy a aplicar 20 pilotos a los estudiantes de enfermería de primer ciclo de la Universidad Z. Entonces, siguen siendo estudiantes de enfermería, siguen siendo estudiantes de enfermería de primer ciclo de la Universidad Z, pero mi población de estudios de la Universidad X. ¿Ven? Entonces son poblaciones similares. Entonces, aplico el instrumento a una pequeña muestra, pueden ser 20, de repente 30, algunos recomiendan 40, y yo eso siempre cuando a mí me consultan, ¿no? ¿Cuánto voy a aplicar? ¿Cuántas pruebas pilotos? Y yo les digo, consultas con tu asesor. Porque a veces hay asesores que dicen, no, tienes que aplicar a 50 pruebas pilotos. Yo he escuchado, 50 pruebas pilotos. Hay otros asesores que te dicen 10 nomás, no te preocupes. Hay otros asesores que te dicen, no, tú ve. Bueno, yo siempre recomiendo que sea pues un 20, 25, 30, por ahí. ¿Ok? Pero también tiene mucho que ver ahí la opinión de tu asesor. Entonces, aplico el instrumento a una pequeña muestra, 20, 25, de una población similar a la población de estudio. ¿Y qué hago? Pues esas encuestas esos cuestionarios que has aplicado, esos resultados de tus pruebas pilotos, sean 20, sean 25, sean 30, baseas a tu base de datos en el SPSS. Ya aprendimos por eso la semana pasada cómo vaciar los resultados de los instrumentos a la base de datos. Y eso ya no voy a repetir hoy día porque eso ya lo aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo hacer la base de datos. Muy bien.
Una vez que hiciste tu base de datos, aplicas las pruebas estadísticas de confiabilidad. Entonces aquí ya se olvidan de la prueba binomial porque eso era para validez. Lo que tienes que hacer aquí es, Ramiro, hazme acordar de la prueba Delphi. No es prueba Delphi. Al final hablamos de eso, ¿sí? Me haces acordar al final. No es prueba Delphi, es método Delphi, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, dos pruebas estadísticas para hacer la confiabilidad. No es que tienes que aplicar las dos, tienes que elegir una de ellas. O aplicas la prueba del alfa de Cronbach o aplicas la prueba KR20. ¿Y se acuerdan de la pregunta que hicimos apenas empezamos la clase? La pregunta era, los instrumentos con alternativas cerradas tienen dos tipos de alternativas. Las alternativas dicotómicas y las alternativas politómicas o policotómicas, como algunos les decimos, ¿no? Entonces, depende del instrumento para que tú elijas o alfa de Cronbach o KR20. No es que tú dices, a mí se me antoja el alfa de Cronbach. No es el que tú quieras. Depende del instrumento. Y ya sabemos nosotros cuáles son los instrumentos que tienen alternativas dicotómicas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Los checklists, ¿verdad? Los checklists que tienen alternativas dicotómicas, es decir, sí y no, ¿verdad? El checklist tenía solo sí y no. Entonces, cuando yo quiero hacer la confiabilidad de un checklist, tengo que utilizar el KR20. Pero si mi instrumento es un cuestionario de alternativas múltiples A, B, C, D, o mi instrumento es una escala Likert que tiene 5 alternativas, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre, totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Bueno, si es una escala Likert o es un cuestionario de alternativas múltiples, lo que tengo que utilizar es la prueba alfa de Cronbach. Repito, para la confiabilidad, primero hago mi prueba piloto, no en mi población, sino en una muestra de una población similar a la mía. 20, 25, 30 pruebas piloto. Aplico el instrumento 25, 30, 20 estudiantes, si me estudio en estudiantes, enfermeros, bueno, la población similar. Esos resultados los baso al SPS y aplico una prueba estadística para ver los resultados de la confiabilidad. Esta prueba estadística depende del instrumento. Si el instrumento tiene alternativas múltiples, como un cuestionario con alternativas A, B, C, D, o una escala Likert que tiene 5 alternativas, 7 alternativas o 9 alternativas, en ese caso utilizo la prueba alfa de Cronbach. Y si mi instrumento solo tiene alternativas dicotómicas, sí y no, como un checklist que solo tiene sí y no, entonces aplico la prueba KR20, ¿sí? ¿Y cómo se interpreta el resultado de esta prueba? Aquí ya no es como en la prueba binomial que yo les decía, tiene que tener un valor menor de 0,05. En este caso, lo que nosotros hacemos es interpretar el resultado con un coeficiente. El coeficiente tiene que acercarse al 1. Es como sinónimo del porcentaje de error, ¿no? Entonces, o el porcentaje de confiabilidad, perdón. El porcentaje de confiabilidad, cuando el índice se acerca, el coeficiente se acerca al 1, significa que hay 100% de confiabilidad. Y cuando el coeficiente se acerca al 0, significa que hay 0% de confiabilidad. Entonces, los resultados van a ir del 0 hasta el 1.
Entonces, del 0 al 1, ¿cuántos valores hay? Decimales, pues, ¿no? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. Entonces, todos esos valores están aquí en esta recta. Obviamente, del 0,5 para abajo, no me sirve. Del 0,5 para arriba, me sonríe. Pero aceptable es de 0,7 para arriba. Hasta el 0,6 es regular. Del 0,7 para arriba ya es una confiabilidad aceptable. Si tengo 0,8, 0,9 ya es una buena confiabilidad. 0,9 es elevada, ¿no? Entonces, la idea es que tu resultado debe de acercarse al 1. Debe de ser mayor de 0,7. Si es posible 0,8, 0,9. Algunos aceptan valores de 0,6 como confiables, pero no es una buena confiabilidad. Es confiable, pero no tanto, ¿no? Entonces, tenemos que siempre ir apuntando a que la confiabilidad se acerque al 1, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Nuevamente con el SPSS. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la práctica de confiabilidad con el SPSS. Ya. Sí, hay algunas personas que recomiendan que la prueba piloto debe de hacerse al 5% de la población de estudio o la muestra de estudio. Sí, hay algunas personas que recomiendan eso, pero yo diría que es relativo, ¿no? Porque en enfermería hay muchos estudios que dicen, a ver, dicen, voy a hacer un estudio con las enfermeras del servicio de emergencias de tal hospital. ¿Cuántas enfermeras hay en el servicio de emergencias? O ya ponle, emergencias y UCI. Son 70 enfermeras, ya. Perdón, tu muestra, 60 enfermeras. Ya, entonces si vamos a encuestar al 5% de 60 enfermeras, estamos hablando de 5% de 60, son 3 enfermeras, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo, es que la muestra, hay estudios que tienen una muestra pequeña, 50, 60, hay estudios que tienen una muestra grande, 200, ¿no? Entonces, depende, si tu asesor te recomienda que apliques el porcentaje, hazlo. Si el asesor te dice tú decide, ¿no? Muchas veces si es que estás haciendo una investigación para una universidad, a veces estás pues dependiendo mucho de la opinión de tu asesor. Si estás haciendo un estudio por cuenta propia, pues tú decides si aplicas un porcentaje o si de repente son 30 pruebas pilotos, que es un número aceptable, 20, 30. ¿Listo? Muy bien. Ok. Ya. Ajá. Bueno, entonces les decía, vamos a conocer un poquito esta base de datos. A ver, en esta base de datos, ven ustedes que hay datos generales primero, ¿verdad? Edad, sexo, grado. Luego vienen las preguntas, P1 hasta la P25. 25 preguntas tiene este instrumento. Y luego, si yo veo la etiqueta, están ahí las preguntas, ¿verdad? Me parece que este era el instrumento de resiliencia, ¿ya? Sí, creo que es el instrumento de resiliencia. Y en valores, si yo le doy un clic, me doy cuenta de que es una escala de Likert que tiene 7 alternativas. Entonces yo le decía, las escalas de Likert pueden tener 5, 7, hasta 9 alternativas. Obviamente las más comunes son las de 5, pero eso no quita que hay escalas Likert de más alternativas y también siempre impar. Entonces, este es un Likert de 7 alternativas. Miren, está, si ustedes le dan el clic aquí en valores, ¿no? Donde aparece el cuadradito celestito con 3 puntitos,
Ahí ustedes pueden ver las alternativas, ¿no? Son 7 alternativas. Si ustedes se dan cuenta, hay por ahí un reactivo que es al revés, ¿verdad? Y bueno, entonces, solamente viendo la vista de variables tengo siquiera algo de noción del instrumento. Entonces digo, este instrumento empieza con edad, sexo, grado y luego vienen las 25 preguntas y es una escala Likert. Entonces, ¿es un instrumento dicotómico o es un instrumento policotómico? ¿Qué tipo de instrumento es? ¿Dico o poli? Ajá, muy bien. Ya están respondiendo acá las chicas. Es un instrumento policotómico, ¿verdad? Ay, algo se me movió acá. Policotómico, excelente, muy bien, es poli. Y si es un instrumento poli, ¿qué estadístico voy a utilizar? Voy a utilizar el KR20 o voy a utilizar el alfa de Cronbach. KR20 o alfa de Cronbach. Ay, se cayó. Muy bien, muy bien. Voy a utilizar el alfa de Cronbach. Muy bien. Alfa de Cronbach. Entonces, ¿cómo aplico el alfa de Cronbach? Vamos a la vista de datos, ¿sí? Y en la vista de datos nos damos cuenta de que hay, están edad, sexo, grado, y luego desde la P1 hasta la P25, pero en las filas yo puedo darme cuenta cuántas pruebas piloto he vaciado en esta base de datos. ¿Cuántas pruebas piloto hay? Viendo la base de datos, ¿cuántas pruebas piloto tengo? Muy bien, 20 pruebas piloto, ¿sí? 20 pruebas piloto. Ajá, muy bien. Voy a aplicar la prueba alfa de Cronbach a estas 20 pruebas pilotos. Ya vacié todas las respuestas de las pruebas pilotos. Les decía, ya no voy a repetir cómo vacío los datos porque eso ya lo aprendimos la semana anterior, ¿sí? Entonces aquí ya estamos trabajando con la base de datos. Vamos a aplicar ya la prueba alfa de Cronbach. Me voy a analizar escala, y análisis de fiabilidad. Analizar, escala, análisis de fiabilidad. ¿Cómo estás, Ceci? Ay, Jenny, qué pena que no puedas abrir el archivo. Ya. Analizar, escala, análisis de fiabilidad. Sí, estamos ahí. Le damos un clic a análisis de fiabilidad. Y mucho cuidado, porque aquí, a propósito, les he colocado en la base de datos edad, sexo y grado. Y yo hace un momento les decía, cuando haces la validez y la confiabilidad, a ti te interesa analizar los ítems del instrumento, los ítems destinados a medir la variable. Y los datos generales, que son edad, sexo, grado de instrucción, etcétera, etcétera, no son preguntas dirigidas a medir la variable. Por lo tanto, cuando hacemos validez y confiabilidad, no analizo esas preguntas. Entonces se los puse para que ustedes se den cuenta de que cuando tengo que pasar los ítems que voy a analizar, tengo que seleccionarlos aquí en la ventana de la derecha. No voy a seleccionar edad, sexo, grado, ni ningún ítem de datos generales. ¿Ok? Ningún ítem de datos generales. Voy a seleccionar todas las demás preguntas. Una por una, o presionas Control Shift y te vas hacia abajo y le das clic al último, presionando el Control Shift sin soltar,
Ahora sí que ya está todo seleccionado. Suelto Control Shift. Ya se pintó todo ahí. Y paso con la flechita. ¿Ya? Entonces he pasado todos los ítems desde la P1 hasta la P25. No he pasado los ítems que son de datos generales porque estos no miden la variable. Por lo tanto, no analizo yo la confiabilidad de estos datos. A mí me interesa medir confiabilidad de los ítems que miden la variable. ¿Ya? Y le doy, miren, vamos a hacer aquí 2 pasos, ¿ya? El primero, el más sencillito de todos es aceptar, ¿no? Entonces, ya ustedes ven que solito aparece el alfa, modelo alfa, dice. Entonces me va a evaluar el alfa de Cronbach de estas 25 preguntas. Voy a poner aceptar, ese es el primer, lo más sencillo, el camino más fácil, ¿ya? Le puse aceptar y va a salir el resultado que me han salido por acá. Acá está. Ya. Me sale la ventana de resultados. Y aquí me sale esta tablita pequeña. Ustedes pueden ver acá que dice alfa de Cronbach. Ahora un momentito que quiero. Voy a subirlo un poquito para que ustedes la vean mejor. Ay, ya, no pude. Alfa de Cronbach, ¿sí? La tengo en la parte baja de mi pantalla. ¿Qué dice? Lo que me interesa es esta última tablita, esta chiquitita que dice estadísticos de fiabilidad, alfa de Cronbach y número de elementos. Número de elementos significa que son el número de preguntas que he analizado. He analizado 25 preguntas. Mi instrumento tenía 25 ítems. ¿Sí? Y el resultado del alfa de Cronbach es lo que vemos en la casilla de la izquierda. Dice alfa de Cronbach 0,775. 0,775. ¿Qué significa? Muy bien, Arturo ya se dio cuenta. Es mayor a 0,7. Es decir, mi instrumento es confiable. Es confiable. 0,775. Digo, excelente, mi instrumento es confiable. Ya. Estoy feliz, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si el instrumento tuviese menos 0,5, 0,6? O incluso este resultado 0,775 lo quiero mejorar y de repente mi asesor me dice, no, tienes que tener 0,8. Si no, no es confiable. Bueno, puede ser, ¿no? Yo le puedo discutir al asesor, no, pero mire que la literatura dice. Bueno, incluso yo he escuchado asesores que dicen, no, a nivel de doctorado siempre tu alfa tiene que ser mayor de 0,8. Bueno, ¿qué haces? Vamos a hacer otra operación distinta, ¿ya? No voy a guardar esto para que salga más visible. Otra operación distinta. Vamos a hacer analizar lo mismo que hicimos anteriormente, escala, análisis de fiabilidad. Los 3 primeros pasos. Analizar, escala, análisis de fiabilidad. Ojo que lo que estoy haciendo en este momento es cuando no te sale un buen resultado de alfa de Cronbach. Y entonces tú dices, ¿ahora qué hago? Quiero subir mi resultado. Bueno, si quieres subir tu resultado de alfa de Cronbach, lo que tienes que hacer es seguir estos pasos. ¿Ok? Analizar, escala, análisis de fiabilidad, le damos un clic. Como les decía, todo queda grabado, así es que yo ya no necesito volver a pasar los ítems, ya quedaron grabados ahí. Pero antes de darle a aceptar, aquí está la diferencia, ¿ok? Voy a
a darle un clic en esta casilla de la mano derecha que dice estadísticos. ¿Sí? En la casilla de la mano derecha que dice estadísticos, le doy un clic y aparece esta ventana donde hay una opción, si ustedes se dan cuenta, donde dice descriptivos para, hay una opción. La tercera opción dice escala si se elimina el elemento. Aquí, a esta tercera opción, es a la que yo le tengo que dar un clic. Escala si se elimina el elemento. ¿Ok? Escala si se elimina el elemento. Le doy un clic y le pongo continuar. Una vez que ya le puse continuar, recién le voy a dar a aceptar. Fíjense que el camino es un paso más de lo que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? En el paso anterior, que era el más sencillito, le daba de frente a aceptar. Pero en este ejemplo, en este segundo ejemplo que estoy haciendo de alfa de Cronbach, no le doy a aceptar directo. Primero le doy estadísticos y le doy escala si se elimina el elemento. Continuar y recién le pongo aceptar. ¿Qué es lo que sucede? Miren lo que aparece en mi ventana de resultados. Aparece la misma tablita que tuvimos hace un momento, alfa de Cronbach 0,775, 25 elementos analizados, pero además me aparece este tablón, la tabla grande que dice estadísticos total elemento. Y aquí aparecen mis 25 preguntas, ¿sí? Y miren, la última columna de la derecha dice, alfa de Cronbach si se elimina el elemento. Ajá, eso lo voy a explicar en este momento. Darline, en este momento voy a explicar eso. Aparece en la última columna alfa de Cronbach si se elimina el elemento. ¿Qué significa esto? De que de estas 25 preguntas, yo puedo eliminar la primera pregunta. ¿Qué pasa si elimino la primera pregunta? Si elimino la primera pregunta, mi alfa ya no va a ser 0,75. Ya no va a ser 0,775. Mi alfa va a ser 0,776. Por eso se llama alfa si se elimina el elemento. Si elimino este elemento, que es la pregunta 1, mi alfa va a cambiar a 0,776. Si elimino la pregunta número 2, mi alfa cambia a 0,772. Pero yo no quiero que mi alfa baje. No sé si elimino la pregunta 2, mi alfa se convierte en 0,772. Lo que está haciendo es bajar. Y yo no quiero bajar. Lo que yo quiero es subir, ¿verdad? Porque les decía, en un ejemplo extremo, mi asesor me dice, no, tienes que acercarte más a 8. Entonces digo, bueno, y mi asesor me dice que me acerque al 8 y yo tengo 0,775. ¿Qué hago? Voy a ver cuál de todas mis 25 preguntas tengo que eliminar para tener un alfa de 8. Y entonces empiezo a ver uno por uno. ¿Dónde está un alfa de 0,8? Miren acá. Si elimino esta pregunta, que sería la pregunta número 25, 24, 23, 22, 21, 20, ¿no? Esta sería la pregunta número 20. Ajá, si elimino la pregunta número 20, mi alfa de Cronbach va a cambiar. Saludos para Honduras, bendiciones amigos. Mi alfa de Cronbach va a cambiar a 0,817. Y con eso mi asesor va a estar contento. También podría eliminar esta pregunta, que es la pregunta 25, pero mi alfa sería 0,807. Entonces, entre la pregunta 25 y la pregunta 20,
me conviene más eliminar la pregunta 20. Pero ojo, ¿qué significa eso? Eliminar. ¿Qué significa? Que la quito de mi instrumento, ¿no? Que la quito de mi instrumento. Entonces, mucho cuidado con eso, porque no se trata también de que tenía 25 preguntas y para tener un buen alfa voy a eliminar 10 preguntas y me voy a quedar con 15, porque entonces, si elimino tantas preguntas, dejo de medir lo que deseo medir. Entonces, gano confiabilidad, pero ahora pierdo validez, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas decisiones. Estas decisiones no las podemos tomar tan a la ligera. Estas decisiones siempre hay que consultarlas con el asesor, con el experto, evitar en lo posible eliminar, y si elimino, mucho cuidado. ¿Sí? Lo que se puede hacer es reemplazar, cambiar, mejorar, volver a aplicar. Sino lo que pasa es que muchas veces dicen, uy, pero tengo que volver a cambiar y hacer otro piloto. No, ya no tengo tiempo. ¿Cómo voy a cambiar? Voy a hacer otro piloto. Porque, ¿qué significaría? En este caso no hay problema, yo tengo un alfa de 0,7, si quiero me quedo con el 0,7 y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si tengo un alfa de 0,6? ¿No? Entonces, le quito preguntas, pues ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, para no demorarme mucho porque yo soy muy habladora. Volviendo al ejemplo, si yo quiero tener un alfa de 0,8, tengo que eliminar la pregunta número 20. ¿Cómo lo hago? Estadísticamente, voy a cerrar esto. No lo voy a cerrar, lo voy a minimizar nada más para que ustedes luego vean la diferencia. Vuelvo a hacer los pasos en el alfa. Analizar estadísticamente, ¿sí? Analizar. Escala. Análisis de fiabilidad. Pero ahora voy a eliminar la pregunta número 20. Es decir, ya no la voy a analizar, pues. Ya no la voy a analizar. ¿Ya? Aquí está la pregunta 23, pregunta 22, pregunta 21 y pregunta 20. La pregunta 20 la deselecciono, es decir, la regreso acá junto con los datos generales, la quito del análisis. Entonces yo ya no voy a hacer el análisis con la pregunta 20. ¿Por qué? Porque ya decidí que la pregunta 20 la voy a eliminar. Eliminada ahí. Y obviamente eso significa que también la tengo que eliminar pues al momento de recoger mis datos, ¿no? No es solamente para pasar el alfa y listo, y de ahí me olvido. No, no es así, ¿ok? Nuevamente le doy estadísticos, escala si se elimina el elemento, por si acasito, ¿verdad? Y le doy aceptar. ¿Y qué es lo que pasa? En los resultados, ahí está. Ahora mi alfa es de 0,817, tal como me lo habían pronosticado, pero ya no tengo 25 preguntas, tengo 24 preguntas. Entonces, al analizar las 24 preguntas, mi alfa es de 0,817. Y como le pedí estadísticos, si se le elimina elemento, fíjense ustedes de que yo puedo seguir eliminando si quiero subir un poquito más, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 820, ¿no? Si es que quisiera subir, pero ya no quiero subir. Entonces, me quedo ahí. Eliminé una pregunta y tengo un alfa de 0,817. ¿Ya? Listo. Y terminamos la confiabilidad con alfa de Cronbach. ¿Alguna pregunta? Any question? A ver.